En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a ese buen Dios, Dios con nosotros, que nos ayude a conocer un poco más su palabra, sobre todo ahora el Evangelio, que nos ayude a entenderlo y a saber cómo aplicarlo a nuestra vida, hacer de ese Evangelio un Evangelio precisamente de amor. Lo decimos a través de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, entonces, hoy vamos a ver ya aspectos generales, como estamos haciendo en este curso de Biblia. Estamos haciendo solamente viendo aspectos generales de la Biblia, no estamos profundizando en nada, ¿no? Solamente pues para dar como ese incentivo para que podamos leer y conocer más la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y vamos a hablar hoy ya del Nuevo Testamento. Hemos visto, recapitulando un poco, hemos visto las generalidades de la Biblia, qué era la Biblia, cómo se compuso, qué es la historia de la salvación, por qué es importante la Biblia, quién es autor de la Biblia, todo eso lo habíamos visto en generalidades, ¿no? La Biblia, decíamos siempre, recuerden eso, es palabra de Dios, escrito a modo humano, recuerden eso siempre, ¿no? Bien, eso habíamos visto en generalidades de la Biblia. Y luego habíamos visto el Antiguo Testamento, también generalidades, ¿no? ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento? Y de hecho decíamos que si no leemos el Antiguo Testamento no podemos entender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es plenitud de lo Antiguo. Testamento, la palabra que leemos, que decimos siempre, significa ley, alianza, ¿no? Pero la nueva alianza es nueva por hacer referencia a la antigua alianza, no porque la antigua caduque, sino porque la antigua se hace plena, se hace plena. Y eso es lo que vimos la semana pasada, aspectos generales, ¿no? La Torá, la ley, ¿no? El Pentateuco, los profetas, los libros sapienciales, aspectos generales. Y hoy entramos ya al Nuevo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento hoy vamos a hablar de los evangelios, ¿no? Ciertamente introducciones, pero vamos a decir algo. Y antes de hablar de los evangelios, vamos a hablar de generalidades en torno a el Nuevo Testamento, ¿no? Algo muy rápido nada más, ¿no? Bien. ¿Cuál es la finalidad del Nuevo Testamento? Bien. El Nuevo Testamento, si ustedes lo tienen ahí, tienen a su mano, el Nuevo Testamento, pues el Nuevo Testamento es, digámoslo así, son 27 libros que se agrupan. Esa agrupación ya lo vimos la primera clase que tuvimos, ¿no? Hace 2 semanas, ¿no? Los 4 evangelios, las cartas paulinas, las cartas apostólicas, perdón, las cartas católicas, el Apocalipsis, ¿no? Bien. Pero, ¿cuál es el fin? El fin es conocer al Hijo de Dios. De hecho, esto lo vemos sobre todo en San Juan, ¿no? San Juan es importante esa cita, Juan 20:31, porque la intención del Nuevo Testamento no es informar, ojo, la intención del Nuevo Testamento no es informar y relatar toda la vida de Jesús, no. De hecho, va a haber huecos en la vida de Jesús, ¿no? Habla del nacimiento, habla a los 12 años y de ahí, pum, un salto hasta
hasta cuando ya la vida pública, ¿verdad? Entonces, la finalidad, la intención no es informar, por tanto, acuérdense, la Biblia no es un libro histórico, tampoco es un libro biográfico de Jesús, ¿no? Su intención no es informar, relatar acontecimientos, sino la intención del Evangelio, que es suscitar la fe en Jesús. La intención de los libros del Nuevo Testamento y sobre todo del Evangelio es suscitar la fe en Jesús. Esa es la intención. Entonces, acuérdense de eso. Por eso, ¿no? San Juan dirá, ¿no? Está hablando de los escritos, al final de su libro, ¿no? Pero no solamente de él, sino de todos los escritos, han sido escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. ¿Por qué no se ha escrito toda la vida de Jesús? Bueno, es que acá no estamos para curiosear la vida de Jesús, la aproximación histórica a la vida. Bueno, también es importante y se puede hacer, claro que sí, pero no es la finalidad del Nuevo Testamento ni los Evangelios. La finalidad del Nuevo Testamento y los Evangelios es suscitar la fe en Jesús. Por eso está escrito todo esto, ¿no? No es un libro biográfico. Entonces, esas son generalidades no tan puesto. Entender eso. No es un libro biográfico, pero nos va a dar huellas, información sobre la vida de Jesús. Claro que sí, el Evangelio nos lo va a dar. Pues no va a limitarse a dar solamente información, pues, ¿no? De hecho, da información a un lado, luego no dice nada de la adolescencia ni de la juventud, nada, ¿no? Entonces, solo los acontecimientos están ahí. Y de hecho, si nos pusiéramos a poner por escrito todo lo que hizo Jesús, el mismo San Juan, siguiendo esta cita, dirá que si no alcanzarían libros, ¿verdad? No alcanzarían libros de la tierra. Siguiendo esa cita, ¿no? En Juan 20:31, dice, ¿no? ¿No? Jesús realizó en presencia de los discípulos muchos otros signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos, los signos que leemos, el texto, ¿no? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida eterna, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Y finalizando el Evangelio de San Juan, el mismo San Juan dirá, ¿no? Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que no están escritas aquí en el Evangelio, en los Evangelios. Hay además, estamos leyendo Juan 21:25. Vamos a ponerlo acá para que vean, ¿no? Juan 21:25. Ustedes lo buscan ya, ¿no? Juan 21:25 dice, ¿no? Hay además otras muchas cosas que Jesús hizo. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Entonces te das cuenta, hay mucho más, pues. Pero su fin, los evangelios, es suscitar la fe, no darte información nada más biográfico. Bien, ese es el fin. Vayamos al marco histórico. O sea, porque tenemos que entender también cuál es el contexto en el que se mueve Jesús y aparece el mensaje y aparecen los evangelios. Pues el marco histórico tiene un triple ambiente. Ese triple ambiente está bien marcado en el Nuevo Testamento y sobre todo en los evangelios. Primero, el ambiente judío de aspecto religioso. Jesús nace en una cultura judía, nace en ese pueblo de alianza. Por tanto, la religiosidad de esa gente es judía, está muy ligada a la ley. Por eso importantísimo el Antiguo Testamento, si no comprendiéramos, pues. Está en eso, en el cumplimiento de las profecías.
Ese es el ambiente que se respira en ese entonces, en la época de Jesús. El ambiente que se respira es eso, el mesianismo. Por eso es importante todo esto. Jesús no era el único, bueno, es el único, pero había otros que se llamaban a sí mismos profetas. Ese es un ambiente, hemos dicho triple ambiente. El segundo es, en el aspecto político, el ambiente era romano, no era judío. En el aspecto político, el ambiente era romano. ¿Por qué? Porque toda la provincia de Judea era una provincia romana. Roma había conquistado toda esa zona, ¿no? Entonces la política, quienes gobernaban eran los romanos, que dejaban hacer cosas a los judíos, sí, pero quien gobernaba eran los romanos. Y el aspecto cultural, el ambiente cultural, era helenista. ¿Se acuerdan cuando les dije que los macabeos eran las revoluciones? En el Antiguo Testamento se nota eso, ¿no? Los macabeos. Pero bien, pero el ambiente era helenista. ¿Qué quiere decir? Pues que, digámoslo así, lo que se hablaba era el griego, el idioma de que hablaba todo el mundo, como el inglés de ahora, ese era el idioma que hablaba todo el mundo, y todo el mundo trataba de comportarse como los griegos. Ese era lo cultural, ¿no? Como ahora pues todo el mundo quiere imitar lo occidental, ¿no? Lo moderno, supuestamente lo europeo, lo norteamericano, ¿no? Algo así. Ese era el ambiente. Entonces, para que veas dónde está Jesús. Y los grupos, según ese ambiente, entonces vemos unos grupos sociales, ¿no? Los grupos sociales que son personajes que van a estar presentes y los vamos a ver en la época de Jesús, en el diálogo que tiene Jesús, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando lean el Nuevo Testamento van a encontrarse estas personas. En cuanto a grupos sociales, podemos distinguir en el clero. Había clero en el grupo social, o sea, los sacerdotes. Pero también había diferencia. Había un sumo sacerdote, habían otros sacerdotes. El sumo sacerdote era elegido entre varios sacerdotes. El sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín. Sanedrín es el consejo de ancianos, es como su senado. Es importante porque Jesús está constantemente en contraposición al Sanedrín. El Sanedrín es el que condena a Jesús. Importante, ¿no? Porque era un grupo social muy fuerte en la época de Jesús. El Sanedrín, responsable de la ley y del templo, de todos los religiosos. También están los otros sacerdotes, que son jefes de secciones, ¿no? Varios sacerdotes, ¿no? Los levitas de la tribu que ofician el culto, podríamos decir, pues eran los que estaban en el templo ayudando, como ahora mismo podríamos decir los acólitos, una cosa así, ¿no? Pero salvando muchas diferencias, pero eran los levitas, los encargados del culto también, ¿no? Subalterno al sumo sacerdote. También estaba la aristocracia laica, ¿no? Ahí están los reyes, el rey Herodes, ¿no? Entonces también están los ancianos, ¿no? Entonces están ahí, son los nobles, influyentes. También están los escribas o los doctores de la ley, son los que supuestamente versados, ¿no? Estos podían ser tanto sacerdotes como laicos, ¿no? Aristócratas, ¿no? Pero que habían estudiado en las mejores escuelas, ¿no? Entonces, y muchos tenían influencia helenística, ¿no? Los escribas. Luego están los publicanos, que son los que cobran impuestos, ¿no? Los publicanos son los que cobran impuestos. Eran parte del pueblo judío, eran personas muy ricas los publicanos, pero eran vistos como algo ajeno porque hacían trabajo para los romanos, o sea, para la dirigencia política, ¿no? Y dentro de todo esto se distinguían los grupos religiosos, que son con los que va a estar más Jesús en contraposición, ¿no? Los saduceos, los fariseos. Los grupos religiosos son como, no sectas, no son sectas, son como tendencias, ¿no? Como grupos que
que se reúnen en torno a un ideal. Acuérdense que aquí no hay pues un tema de un dogma creyentes, o sea, todos creen en la ley, ya, en la Torá, son pueblo elegido. Pero ¿cómo lo interpretan? Pues hoy los saduceos dirán una cosa, los fariseos otra cosa. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, en los ángeles. Los saduceos no creen en la resurrección en los ángeles, siendo judíos. ¿Eh? Los esenios. Los esenios pertenecían a un grupo más exigente, ¿no? Más exigente. Los esenios eran como los piadosos, ¿no? De hecho, esenio viene de una palabra que se llama hasedim, que significa piadoso, ¿no? Piadoso. Entonces, el esenio era el que vivía con más radicalidad la ley, ¿no? Al pie de la letra, podríamos decir, ¿no? Era probablemente un grupo menor en la época de Jesús, pero estaban escritos, ¿no? Entonces estaban ahí, ¿no? De hecho, muchas veces se decía que se iban a los desiertos, ¿no? Los desiertos, a estar solos por ahí para que nadie les moleste. De hecho, muchos de los textos de la Biblia que se conocen actualmente, los antiguos, fueron escritos por esenios. ¿Por qué? Porque los esenios fueron los que se fueron al desierto y ahí vivían y ahí tenían sus rollos y todo, y eso lo guardaban ahí en el desierto, ¿no? Cosa que cuando Jerusalén cae y fueron destrozado todo Jerusalén por el Imperio Romano, estos esenios sí sobrevivieron. Luego están los celotes. Los celotes son, así como los esenios, radicales en su forma de tratar el culto a Dios, pero radicales ya violentos, porque ellos ven que Roma es la culpable de todo. Consideraban el tributo como un atentado al primer mandamiento, el tributo a Roma, ¿no? Por eso pues los celotes eran vistos como terroristas. Obviamente buscaban siempre desestabilizar la presencia romana, ¿no? Entonces los celotes eran radicales pero violentos. Es un grupo que se subleva. De hecho, hay un apóstol que se llama, ¿no? Simón el Celote. No es que el celote también es celoso, ¿no? No es que el Simón fuera terrorista, ojo, ¿ah? Pero podría tener esa simpatía por ellos, ¿no? Luego están los samaritanos. Los samaritanos técnicamente no son judíos, los samaritanos son como los descendientes del reino del norte. Ustedes se acuerdan cuando vimos el Antiguo Testamento, llegó un momento en que luego de David viene su hijo Salomón y cuando muere Salomón el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, Judá e Israel. Pues Israel luego se aparta mucho, ya no tiene nada que ver con el culto al templo. Ellos mismos hacen un templo ahí, pero luego vienen los asirios, los matan. Pero digamos, los descendientes son los samaritanos, también creen en Dios, todo, ¿no? Pero no son judíos en sí mismos. Por eso los judíos los consideran como una de segunda clase. Y los samaritanos siempre se han visto como despreciados, pero tienen sus propias costumbres, también siguen a Dios, creen en la ley y todo lo demás, ¿no? Y luego están los paganos, los que no creen en el judaísmo. En los paganos hay unas cosas simpáticas, porque también se habla en el Nuevo Testamento de prosélitos, eran paganos convertidos al judaísmo, y a veces los temerosos de Dios, eran paganos que tenían cierta simpatía por los judíos, pero no llegaban a convertirse, ¿no? Bien, esto que en forma general, ¿sí? En forma general para entender los personajes que están en el mundo, digámoslo así, en el mundo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, como ven, como habíamos visto un poco el tema en el Antiguo Testamento, acá también vemos esto, ¿no? Estos son los personajes, importante, ¿no? Como siempre, si hay alguna pregunta, algo por el chat, ¿no? Seguimos entonces. Y esto sí nos va a acompañar esta clase y también la próxima, ¿no? ¿Cuáles son las teologías subyacentes en el Nuevo Testamento? Cuando digo teología, es la forma particular de ver a Dios, el estudio a Dios, el mensaje, no tanto mensaje, pero ¿cuál es el núcleo fundamental
en el Nuevo Testamento. Pues el Nuevo Testamento, como veremos, se ha desarrollado siguiendo, no todo se ha escrito a la vez, siguiendo unas pautas, ¿no? Y según también la, ¿cómo se podría decir? Intención de cada autor. Y cada autor, al poner su intención, pues tenía, entre comillas, su propia teología, ¿no? Su propia teología, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa teología que están ahí, ¿no? Y todo esto está en unidad. Digamos, primero están las teologías de la memoria de Jesús. ¿Qué significa eso de las teologías de la memoria de Jesús? De hecho, sobre todo esto corresponde a los evangelios y al libro de los Hechos de los Apóstoles. Las teologías de la memoria de Jesús en el fondo nos hablan de la vida de Jesús. Nos quieren mostrar su vida y su obra, la intención. De hecho, es el núcleo de casi todo lo demás. Entonces te quieren mostrar a través de la vida y de la obra de Jesús que Jesús es Dios. Entonces, eso está contenido sobre todo en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. ¿Sí? Teologías de la memoria de Jesús. Luego está la teología del querigma, las teologías del querigma. ¿Qué son las teologías del querigma? El querigma, ¿qué es? Es el primer anuncio, el primer anuncio de fe. El querigma es el primer anuncio. ¿Qué anuncio? Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. Ese es el primer anuncio. Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. El primer anuncio, el anuncio de salvación. Ese es el querigma. Pues las teologías del querigma quieren mostrar precisamente, enseñar a la gente, oye, Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros, se ha cumplido las escrituras y todo lo demás, ¿no? ¿Quién nos habla de todo eso? San Pablo, sobre todo. Entonces, San Pablo, todas las cartas de San Pablo, sobre todo, y la carta de los Hebreos, contienen esa teología del querigma. Ustedes van a ver en San Pablo constantemente alusiones a eso, ¿no? Porque yo a la vez predico aquello que me fue concedido, que Cristo murió por nosotros y resucitó, ¿no? Cristo es el nuevo Mesías, ¿no? Constantemente San Pablo en casi todos sus cartas, en casi todas sus cartas, por no decir todas, muestra ese, el querigma, el primer anuncio, teologías del querigma. ¿Sí? Entonces San Pablo y la carta de los Hebreos, que también te muestra que Cristo es el nuevo sacerdote, el querigma, muerto y resucitado. La tercera son las teologías de la praxis. ¿Qué es la praxis? Pues así como hay un primer anuncio, Jesús es esto, Jesús es Dios, murió y resucitó por nosotros, pues también se nos dice, oye, tenemos que comportarnos como Jesús. Hay que creer, pero hay que actuar como Jesús. Entonces, no es solo el creer que Jesús, ya, yo acepto que Jesús ha muerto y resucitado por mí, pero mi vida tiene que cambiar, pues, ¿no? Tienes que mostrarlo en obras. Y eso, entonces las teologías de la praxis, ¿dónde se ve? Sobre todo en Santiago, en Primero de Pedro y las cartas pastorales de San Pablo. Santiago, Primero de Pedro y las cartas pastorales. Luego está la teología crítica. ¿Qué significa la teología crítica? Esta teología es sobre todo un poco posterior. De hecho, la teología crítica y la profética son los textos más tardíos del Nuevo Testamento. Los primeros en redactarse han sido los de Memoria de Jesús y el querigma, luego la praxis, la crítica y profética. En la crítica está sobre todo el Evangelio de San Juan, ¿no? Y las cartas de Juan y de Judas. ¿Por qué? Porque en esas cartas, si te das cuenta, si uno lee esas cartas, van dirigidas a ciertos cristianos que tienen errores en su fe. Entonces, por ejemplo, hay una frase, ¿no? Quien diga que Jesús no ha nacido de carne, pues no es no profesa nuestra fe, ¿no? Es San Juan, ¿no? Entonces, San Juan también dirá, ¿no? El que dice que ama a Dios
pero a quien no ve, pero no ama a su hermano a quien sí ve, pues tampoco es cristiano. Entonces, ¿por qué teología crítica? Porque aquí aquí hay en el fondo un tratar de defender la fe, ¿no? Ese conflicto entre las interpretaciones que ha habido al expandirse la fe, pues hay gente que va interpretando a su manera, como dice Fran, y por tanto hay que salvaguardar cuál es la esencia de la fe. Entonces San Juan escribe ya precisamente cuando ya ha habido bastante evangelización, por eso son más tardíos, ¿no? De hecho se dice que la teología de San Juan está escrita en finales del siglo I, entre los 80 después de Cristo y 100, el año 100 después de Cristo. Luego viene la teología profética, que es el Apocalipsis, también referida a San Juan, ¿no? Que se muestra precisamente esa profecía simbólica, ¿no? Ese fin. La teología profética también es antigua, pero las últimas en redactarse, ¿no? También 80, 100. ¿No? Los primeros siempre son la memoria de Jesús, que están los sinópticos y las cartas de Pablo. De hecho, las más antiguas serán las cartas de Pablo, ¿no? Querigma y la Praxis. Bien, como ven, todo esto va a estar en todo el Nuevo Testamento. Está ahí. Las teologías de la memoria de Jesús, los sinópticos y hechos. Las teologías del Querigma, las cartas de San Pablo y de los hebreos. La teología de la Praxis tiene que ver con Santiago y las cartas pastorales de Pablo y primera de Pedro. Teología crítica, sobre todo San Juan, el Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan. Y la profética, obviamente, estamos hablando del Apocalipsis, el Apocalipsis. Bien. Y entramos aquí ya a los evangelios. Dicho esto, que me demora un poquito, vamos a los evangelios. Hay que diferenciar el evangelio de los evangelios. Diferenciar el evangelio de los evangelios. Porque el evangelio etimológicamente significa lo que dice ahí, buena nueva, evangelium. Evangelium viene de un verbo latino, ¿no? Evangelium. Buena nueva. Esa palabra evangelio ya era usada por el mundo helenístico y los romanos. O sea, no es una palabra netamente cristiana. De hecho, acá según los textos, por ejemplo, hay una inscripción que es del año 9 después de Cristo, encontrada en el Asia Menor, que habla del nacimiento del emperador Augusto. Y habla que ese día del nacimiento es precisamente el Evangelio. Dice, ¿no? El día del nacimiento del Dios Augusto ha sido para el mundo el comienzo del Evangelio recibido gracias a él. Porque el Evangelio en el fondo es la buena nueva. Pero ciertamente el mundo cristiano lo agarró el término para referirse precisamente a la buena nueva, la buena noticia, la buena nueva de Dios para la humanidad. Entonces el Evangelio, ¿quién es? ¿Cuál es la buena nueva de Dios a la humanidad? El Evangelio, ¿quién sería? ¿Qué o quién sería el Evangelio? A ver, que alguien escriba ahí. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? ¿No? La buena noticia, ¿no? Que dice que hablará Isaías, todos los profetas hablarán de un evangelio, de una buena noticia, ¿no? La llegada del reino de Dios, ¿no? Cristo el Salvador. Él es, ¿no? Cristo, muy bien, Fran, Héctor, muy bien. Él es el evangelio. Entonces solamente hay un evangelio, pues. La buena noticia de Dios para los hombres es Cristo. Ahora, ese evangelio está narrado en estos 4 relatos que tenemos en nuestra Biblia, que son los evangelios en plural.
un único evangelio escrito por 4 autores diferentes que dice Frank, ¿no? Lo ha resumido bien. Entonces, el evangelio es Cristo. Y la buena noticia se nos da en estos 4 textos que hablan de Jesús. Por eso se les llama evangelios, ¿sí? Eso es, por eso es el número, ¿no? Pero bien, ¿cómo se han formado los evangelios? Ciertamente nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Tradicionalmente, o ya se acepta totalmente, que los 4 autores de los evangelios son estos 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dice que estos 4 son autores de los evangelios, ¿no? Mateo y Juan, apóstoles del Señor, los apóstoles. Marcos, se dice que es discípulo de San Pedro y también en un momento de San Pablo. Lucas fue compañero de viaje de médico de San Pablo y que, según la tradición, conoció mucho a la Virgen María, y por ahí están sus fuentes. Pero bien, se dice todo eso, ¿no? Pero ciertamente, y eso no es de extrañar, que las composiciones finales que tenemos nosotros de los evangelios ciertamente han sido escritos por los evangelistas, pero también hay añadidos de sus discípulos, ¿no? Entonces, no es de extrañar eso. No es que Mateo haya escrito de puño y letra todo, pero se ve que hay una fuente común. Y aquí está el tema de las fuentes para la escritura del Evangelio. Porque acuérdense que nosotros conocemos estos 4 evangelios ya en su redacción final, pero ha habido una historia de su redacción. Entonces, el primer evangelio, entre comillas, que se suele decir así, el primer evangelio redactado es Marcos, perdón. El evangelio de San Marcos. Ese es el evangelio. Pero ahí vemos una cuestión simpática, que es lo que dice acá la cuestión sinóptica. Al parecer, Marcos, para la formación, todos los evangelios, para escribir sus evangelios, sus relatos, van a tomar fuentes orales. Algunos que ellos mismos han conocido, porque, por ejemplo, Mateo y Juan han conocido a Jesús, han vivido con él, por tanto, escribirán, y se ve, de hecho, algunos rasgos de eso, ¿no? Por ejemplo, San Juan, cuando habla del llamamiento a Pedro, a su hermano Andrés, y a Santiago y a él mismo, incluso se acuerda de la hora, ¿no? Era la hora de la nona, creo que pone, ¿no? 4 de la tarde, una cosa así. Se acuerda de la hora, es un detalle claro de alguien que ha estado ahí, ¿no? Entonces hay varios detalles que se acuerdan de ellos, ¿no? Y lo van poniendo, y también recogen fuentes orales que van a ver. Pero en esas fuentes orales hay una que es muy sugerente, porque parece que es una fuente de la que beben sobre todo Lucas, Mateo y Marcos. Por eso estos 3 se les llama evangelios sinópticos. Pues ahí el título de eso, ¿no? La cuestión sinóptica. Son evangelios sinópticos porque los 3 se parecen muchísimo, relatan casi los mismos hechos. Por tanto, los estudiosos dicen que hay una fuente común, la llamada fuente Q, así le llaman los estudiosos. Q, que es es la primera letra de la palabra alemana que si no me equivoco es Quelle, no sé cómo se pronunciará el alemán, pero vamos a poner, ¿no? Igual. Es una palabra que significa fuente, ¿no? Una palabra alemana.
¿no? Ahí lo he puesto. Pues como la primera letra es la Q, se agarra como si fuera la fuente Q. Se dice entonces que hay una fuente común para Lucas, para Marcos y para Mateo. Y el primero en coger esta fuente es Marco. Por eso se dice que Marco incluso es la fuente Q, ¿no? Es la primera fuente, Marcos. Se ve que él es el primero, ¿no? Entonces, en redactar los evangelios. Por eso San Marcos es muy chiquito, es pequeño, ¿no? Y no tiene muchas cosas, ¿no? La infancia de Jesús no la tiene, ¿no? Rápidamente dice unas cuantas relatos y se va a la pasión y tanto. Porque acuérdense, el fin que hemos dicho de los evangelios es suscitar la fe en Cristo Jesús. Entonces, hay una fuente, por eso se les llama sinópticos, ojo. Ahora, Mateo y Lucas cogerán la fuente de Marcos, pero añadirán más cosas, porque por eso es que son más tardíos. Por eso van explayando algunos temas que en Marcos está muy reducido o simplemente no está. Entonces, entendamos bien esto, ¿no? La fuente Q, los sinópticos, composición de los sinópticos de estos tres evangelios. En cambio, el evangelio de San Juan sí es totalmente distinto. No es que no conozca, conoce también la fuente Q, pero no va a ser su fuente principal. Usará muchos relatos de la tradición oral y también, supongo, su propio relato, ¿no? San Juan. Pero San Juan escribe ya mayor, ¿no? Y según se ve, pues que sus discípulos también han escrito, ¿no? Bien, entonces esto es importante para tenerlo en cuenta, ¿eh? Tener en cuenta. Vayamos ahora a hablar brevemente de los 4 evangelios, ¿sí? Los 4 evangelios. Marcos. Obviamente Marcos se dice que posiblemente es el secretario de San Pedro, ¿no? Escribió su evangelio basándose en los relatos de Pedro, sobre todo de Pedro, ¿no? Él no fue testigo, pero fue uno de los primeros que ayuda en la evangelización. De hecho, Marcos ayuda en un primer lugar a Pedro, luego ayuda a Pablo. Pablo dice que en un momento lo abandonó, se fue, sí, pues para que vean que no somos perfectos, ¿no? Nadie es perfecto. Para que vean que Marco también abandonó la misión, pero luego regresa, ¿no? Y Pedro habla de él como si fuera su hijo, ¿no? Los evangelios o las narraciones de Pablo lo llaman Juan Marcos, ¿no? Entonces, él se apoyó en material de primera mano, ¿no? Que contenía las enseñanzas de Cristo. Entonces, es un evangelio muy pequeño, muy corto. Entonces, por eso se dice que tendría la primera versión de esta primera fuente que hemos dicho, ¿no? Es un evangelio muy corto. Bien. Entonces, ese es San Marcos, ¿no? San Marcos. Se le identifica como primo de Bernabé, hijo de María, otra María, ojo, ¿no? Entonces se admite que es Juan Marcos, ¿no? En cuanto al autor. Y la fuente Q, como hemos dicho, ¿no? ¿Cuándo escribió? Normalmente se sabe que Marcos escribió el Evangelio, el primero de los sinópticos, hacia el año 50 y 60. Lo escribe en griego, ¿no? Porque su intención, ¿no? Es mostrar a todo el mundo. El griego es como el inglés, ¿no? Mostrar a todo el mundo que es Cristo, ¿no? Entonces, Clemente de Alejandría, que es un autor que dice, por eso dice desde Clemente de Alejandría, la tradición siempre lo pone en el segundo lugar de los evangelios, ¿no? Segundo lugar de los evangelios. Ahora, Marcos escribió para los cristianos provenientes del mundo pagano,
por lo que no presta demasiado interés a las cuestiones de la ley mosaica. En cambio, sí, si vemos a San Marcos, sí tiende a explicar qué cosas son las costumbres judías, ¿no? Lo que, no, lo que da a entender precisamente que no es directamente a los judíos a quien está dirigido, porque si fuera un judío, el judío entendería claramente, ¿no? Claramente lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, vamos a buscar un texto acá. Dice, ¿no? Por ejemplo, el tema de la discusión sobre el ayuno, los endemoniados, ¿no? De las espigas, de que no comen, no se comen el día sábado, lo explica, ¿no? Entonces, va explicando Marcos normalmente todo lo que hacen los judíos para que su público entienda de qué está tratando, ¿no? Por eso no le presta tanta atención a la ley mosaica, pero sí la pone, ¿eh? No es que no la ponga, sí la pone, ¿no? Entonces es importante señalar esto en Marcos. ¿Cuáles son sus aspectos teológicos? O sea, su mensaje, vamos a decir así. ¿Cuáles son los mensajes? Bien, Marco, sobre todo en cuanto a su finalidad, es mostrar que Cristo es Dios. Bueno, todos los evangelios van a mostrar eso, pero la estructura es simpática, porque Marco tiene 16 capítulos y al inicio se hace como una pregunta, o más que pregunta, va hablando de quién es este Cristo, ¿no? Porque él comienza, ¿no? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? En el fondo lo que quiere Marcos es responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Para el mundo pagano. ¿Quién es Jesús? ¿No? De hecho, en el capítulo 8, ¿no? Sí, Marcos comienza son 16 capítulos, estamos hablando, ¿no? Comienzo del Evangelio de Jesús conforme a lo escrito por el profeta, ¿no? Ya. Entonces, ese es Jesús. Está presentando, te va diciendo, y en el capítulo 8 habla precisamente de la profesión de fe de Pedro, que Pedro responde la pregunta, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Dice Jesús. Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Esto está a la mitad. Y luego relata todo lo que es Cristo, precisamente hasta el 16, su obra salvífica, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de Marcos, ¿no? Marcos guía progresivamente a sus lectores a hacer la misma profesión de fe que hace Pedro, y la hará también el soldado romano cuando lanza pone la lanza en el costado de Jesús, ¿no? Que dice, al ver el centurión que estaba al frente, a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo empezó el Evangelio Marcos? Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Su finalidad es clara. Quiere mostrarte que Cristo es el Hijo de Dios. De ahí que su cristología esté lleno, cristología es pues su modo de tratar a Cristo, esté lleno de nombres relacionados a Cristo, al Dios, ¿no? Habla de Jesús, ¿no? Acentúa mucho el nombre de Jesús, le llama a Jesús el Hijo del Hombre, le llama el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Constantemente. Y en cuanto a la soteriología es la salvación, la ciencia de la salvación.
obviamente está unido a su cristología. Por Cristo nos viene la salvación, ¿no? Dice, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, conforme a lo escrito por el profeta. Mira que envió mi mensajero delante de ti, ¿no? Él es el que os bautizará con agua, pero, perdón, Él es el que os bautizará con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. La salvación nos viene por Jesús. Jesús ofrece la vida en rescate de muchos y al entregarla se convierte en la sangre para la alianza. Otro aspecto teológico importante es cuando habla del reino de Dios, ¿no? Es lo primero que hace, es predicar el reino de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿no? En el capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, la buena nueva, el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertidos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y convertidos y creed en el Evangelio, ¿no? Convertidos y creed en el Evangelio. Pues eso está ahí, ¿no? Y de acuerdo a eso, precisamente, la escatología, o sea, lo final es aceptar pues, que el reino de Dios está aquí, con Jesús, ¿no? Entonces, por eso Marcos habla un tono, los últimos capítulos, un tono apocalíptico, ¿no? Pues el reino de Dios está aquí, ya está aquí, ¿no? Con expectación, subraya el tema espectacular también, que habrá cataclismo y todo eso. Bien, eso Marcos así rapidísimo. Mateo. Pues Mateo es probablemente el Leví de los evangelios, ¿no? Cuando Jesús habla de la vocación de Leví, el publicano, ese Leví es el que se ha identificado con Mateo, ¿no? Por tanto, Mateo es una persona que tiene conocimiento directo de la vida de Jesús, ¿no? Se dice que fue en su forma primitiva escrita en los 60 y los 70 y normalmente ya la redacción final está en los 80, en los años 80, cuando ya hay una separación de la iglesia, del mismo cristianismo del judaísmo, ¿no? Antes el cristianismo era visto más como una secta del judaísmo, ¿no? Entonces, pero ya se supone, escribe en arameo, aunque también se encuentra en griego, pero se ve que escribe en arameo porque así como Marcos quería dar el mensaje a todos, al mundo pagano, en cambio Mateo se dirige directamente a los judíos. Se dirige directamente a los judíos. ¿Para qué? Para mostrarles que en Jesús se cumplen las profecías, se cumplen las escrituras. Por eso Mateo constantemente dirá, y así se cumple la escritura, ¿no? Entonces, todo esto sucedió, pues estoy leyendo el capítulo 1 de Mateo, todo esto sucedió, versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Luego más adelante dice, ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén, ¿no? Luego cuando Jesús huye a Egipto y luego regresa, ¿no? Regresa de Egipto, ya regresa. Dice, y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor ha oído en Ramá, un llanto y lamento. Es Raquel que llora constantemente, ¿no? Luego cuando va a Nazaret, cuando ya José regresa y se van a Nazaret, y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, será llamado Nazareo. ¿Ven? Constantemente Mateo está hablando así porque se dirige directamente a los judíos para mostrarle que se han cumplido las escrituras, se han cumplido las profecías. Él es, ¿no? Él es el Mesías que iba a venir. Él es, ¿no? Entonces, constantemente habla, ¿no? Cuando vuelve por ejemplo, otra vez, ¿no?
Cuando oyó Juan que había sido entregado, Jesús vino a residir a Cafarnaúm junto al mar, al territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿no? Tierra de Zabulón, todo es eso, ¿no? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Constantemente, ¿no? Constantemente está así nuestro amigo Mateo, ¿no? Obviamente los judíos cristianizados, por lo que no explica las costumbres judías como Juan sí explicaba, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos teológicos o los mensajes teológicos? Primero podemos decir que hay la finalidad clara de Mateo, así como en Marcos decía, la finalidad clara es responder que Jesús, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, el Mesías. Pues en Mateo la finalidad clara es hacer ver a los judíos que en Jesús se cumplen los prometidos, que Jesús es el Mesías prometido. Esa es su finalidad. Jesús es el Mesías prometido, aquel de quien hablan las Escrituras. Esa es su finalidad, ¿no? Por eso constantemente, vamos a decir, deliberadamente, siempre va citando textos de las profecías. Ese es nuestro amigo Mateo. Eso, su cristología mostrará también que Jesús tiene los títulos mesiánicos. Jesús, Hijo del Hombre, Cristo Mesías, el Hijo de Dios, el Señor, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Tiene todos esos títulos mesiánicos que vienen del Antiguo Testamento, ojo, son las profecías. Por eso es importante. Él es el nuevo Moisés. Incluso en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, Jesús, ¿qué hace? Sube al monte, se sienta y empieza a hablar el Sermón de las Montañas con las bienaventuranzas primero, ¿no? Enseña a su pueblo, promulga, eleva la nueva ley, plenifica la ley. Es el nuevo Moisés. Moisés, ¿qué hizo? Subió al monte Oreb, se sentó, recibió las tablas y dio el decálogo. Pues lo está haciendo igual Mateo, poniéndolo a Jesús, para explicar que él es el nuevo Moisés del que se hablaba en Deuteronomio, ¿no? Entonces, es el Mesías prometido, ¿no? También se dice, el tercer punto, que el libro de Mateo es un libro eclesial, el evangelio eclesial, porque ciertamente Mateo subraya que ese Cristo convoca gente, ¿no? La eclesía, la asamblea convocada por el Señor. Entonces habla de la iglesia, ¿no? El pueblo verdadero, el nuevo Israel, la iglesia. Entonces habla ciertamente del reino de los cielos, está ahí, siempre el reino de los cielos que está vinculado a la iglesia, ¿no? Y habla de que Él es el Salvador, Él salvará al pueblo de sus pecados. Y la misión de Él continúa. Por eso el mandato termina Él con un mandato para todos, ¿no? Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La salvación viene por Él, ¿no? Y es de esperar en el discurso, en la escatología, se ve sobre todo en el discurso escatológico, que es Mateo 24 y 25, que nos habla del fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos. Que eso implica también un mejor comportamiento del cristiano. Pues el Sermón de la Montaña, Mateo 5, con las bienaventuranzas y todas las enseñanzas éticas son muy importantes. Mateo. Lucas, ¿qué podemos decirle de Lucas? Lucas, compañero de Pablo, ¿no? Probablemente fue médico, ¿no? Ahí los autores discrepan, parece ser que Lucas sí era griego, no era judío. Pero hay ya varios autores que dicen lo contrario, pero sí se ve que Lucas tiene una formación
helenística griega mucho mejor que cualquiera de los evangelistas y de San Pablo incluso. Entonces fue testigo. Y Lucas es autor del Evangelio y también de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Más o menos fue escrito en griego en los 70-80, escribió fuera de Palestina, normalmente en Grecia, y está destinado a los paganos, a los griegos y romanos. Algo así como Marcos, pero acuérdate que Marcos está destinado a los paganos convertidos al cristianismo. En cambio, acá Lucas lo que quiere es mostrar a todo el mundo, a los convertidos o no. Por eso es que Lucas empieza así, ¿no? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como se ocurrió desde el principio, he decidido yo también, entonces, te voy a explicar qué es esto de Jesús, dice. Para todos, no necesariamente para el creyente, es para suscitar, obviamente, ¿no? Entonces, por eso Lucas es más, entre comillas, ordenado, tiene más nuestra mentalidad, vamos a decir así. Y sus aspectos son esos, sus aspectos teológicos, ¿no? De Lucas. Entonces, quiere mostrar verdaderamente quién es Cristo a todo el mundo y a través de la humanidad. Lucas enfatiza mucho en la humanidad de Cristo, esto tiene que ver con su cristología también. Mostrar que Él es Dios, ¿no? El Dios esperado, ¿no? Y va mostrando aspectos muy humanos de Jesús en su cristología, muy humanos. No solamente de Jesús, sino de las personas que rodean. Por eso, por ejemplo, las parábolas de la misericordia están en Lucas. Son temas muy humanos, ¿no? Habla ciertamente que Jesús es Dios. Lucas y Mateo son los evangelios que contienen la infancia de Jesús. Es muy importante, contienen esa infancia, ¿no? Lucas también presenta a Jesús como el Salvador. Usa el verbo Salvador constantemente, ¿no? Hoy os ha nacido un Salvador. Hoy ha entrado en esta casa la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación. Y de Lucas también se dice que es el Evangelio del Espíritu Santo, porque es el protagonista, sobre todo mucho más en Hechos, pero también constantemente en el Evangelio habla del Espíritu. Habla del Espíritu. Y habla de esa misión universal. Por eso Lucas, en la genealogía, si uno ve la genealogía de Mateo, que presenta Mateo presenta una genealogía, pero la intención de Mateo, hemos dicho, es presentar a los judíos que en Cristo se cumplió las profecías. Por eso la genealogía de Mateo arranca hasta Abraham. En cambio, la genealogía de Lucas se va hasta Adán, porque es universal. La misión es universal, ¿no? Entonces, por eso es que para todos es el mensaje de Dios, y la salvación y el mundo y el fin del mundo, y todo es para todos. Por eso la escatología también es final para todos. Y habla Lucas siempre, muy humano, de la necesidad de la oración, ¿no? Hay que rezar. Y presenta a Jesús como orante. Pero también en ese mostrar la humanidad de Cristo, habla de la alegría, ¿no? De hecho, por eso les decía que Lucas enfatiza mucho la humanidad de Cristo. Les dije, por eso empezar, creo que les dije el primer día, ¿no? Empecemos leyendo Lucas. Si queremos leer los evangelios, leamos Lucas, ¿no? Nos va a dar ese gusto y conocer un poquito más de Jesús alegre en sus aspectos humanos, alegre, y la ira de Jesús también. Por eso tiene un aspecto apologético, pues, defensor. ¿Sí? Y llegamos al final, que es el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, como hemos dicho, no es sinóptico, no tiene la misma estructura de los demás, aunque presenta casi coincidencia con los demás, pero también cosas novedosas, porque San Juan se vale de otras fuentes, pero tiene otros esquemas propios. Probablemente ese San Juan, ¿no? El hijo de Zebedeo, ¿no? Los apodados el Boanerges, hijos del trueno, San Juan, el apóstol, ¿no? El discípulo a quien más amaba, sea el autor. Y escribió su evangelio más o menos a finales del siglo I
en el año 95, 100, en una isla donde había sido desterrado, porque el de los apóstoles es el único que no murió en martirio, murió de viejito, ¿no? Pero desterrado, desterrado. Su destinatario es los cristianos de origen heleno perseguidos por Roma. Cuando digo de origen heleno, o sea, los helenizados, los que están de la cultura griega, ¿no? Entonces, el Evangelio de San Juan es muy particular porque se ve claramente se ve cómo San Juan pone su experiencia, todo lo que ha vivido con Cristo lo plasma, muy personales, pero a la vez de muy personal, muy teológico, muy teológico. Es de los evangelios con más densidad. ¿Por qué? Porque decíamos la teología crítica, ¿no? Porque ya defiende, ya está en un mundo donde la fe ya se ha esparcido y hay gente que malinterpreta la fe. Por tanto, él tiene que salir al frente y decir, no, Jesús verdaderamente es encarnado, es el verbo, es el Dios. Por eso todo ese primer prólogo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo habitó con nosotros. Y está acá. Te está haciendo ya teología, ¿no? Su finalidad es esa, mostrar claramente que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces, no hay, entre comillas, vuelta que darla. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué habla su cristología? Precisamente es hablar de el verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ese Hijo de Dios que está con nosotros, ¿no? Entonces, por eso es el Salvador. En San Juan dirán, ¿no? En boca de Juan Bautista pondrán, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se enfatizará mucho el que nace del agua y del Espíritu. Por eso también es mucho del Espíritu Santo. El que nace del agua y del Espíritu Santo, ¿no? Bien. Entonces, también San Juan pues está junto al lado con los Apocalipsis, que remarcará la escatología, que son las enseñanzas finales, ¿no? El tema del infierno, el tema del juicio final, ¿no? Y tiene ahí unas categorías teológicas y también presenta una ética muy fuerte, ¿no? Muy fuerte que nos ayuda a entender la vida de Jesús, ¿no? Entonces, por ejemplo, las categorías teológicas que usa Juan son palabras, ¿no? Categorías, ¿no? Por ejemplo, verdad, luz, gloria, hora, ¿no? Creer, la vida, la muerte, el amor. Usa Juan, ¿no? Juan es el que tiene en la primera carta de Juan la definición, ¿no? Dios es amor, ¿no? La ética, la vida moral, ¿no? La vida moral, la de conformarse con Cristo. Pues bien, perdonen que haya sido un poco rápido en estos dos últimos, pero ya nos habíamos pasado la hora. Esto es, queridos amigos, como, vamos a decirlo así, un esbozo de los evangelios. He querido presentarlo así, un esbozo para que ustedes se den cuenta de la riqueza que hay en los evangelios. Si vemos desde esa manera, nos vamos a gustar más, por ejemplo, leyendo a Mateo, ¿no? ¿Por qué ese interés de presentar constantemente las profecías? La humanidad en Lucas. Marco, ese primer intento de mostrar a Cristo como el Salvador, responder, ¿no? Oye, presento a Cristo en el capítulo 8, está la pregunta y responde Pedro, pero luego el centurión también responde, ¿no? De los paganos convertidos al cristianismo, su destinatario. Mateo, ¿no? Que presenta a ese nuevo profeta, Juan. Pues tratemos de leer los evangelios. Es la vida de Jesús, es el corazón de nuestra Biblia. El corazón de nuestra Biblia es los evangelios. Leyendo los evangelios luego podemos leer lo demás en clave cristológica. Y los evangelios, ya de una forma pedagógica, empecemos por Lucas. Verán cómo nos va a gustar. No lo lean de paporreta. Un capítulo por día. Y verán cómo gustamos eso.
Pues desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes por la paciencia. Hoy creo que he corrido mucho y porque no ha habido preguntas, ¿no? Pero si hay preguntas ya luego me las pueden hacer ya por interno o cuando nos veamos en la parroquia, preguntan, ¿no? Es interesante. ¿El querigma es una teología que proviene de los apóstoles? Sí, porque el querigma es precisamente el primer anuncio, proviene de los apóstoles que han vivido con Cristo y anuncian a Cristo, el mandato misionero, ¿no? Entonces el querigma, oye, Cristo ha muerto y resucitado por nosotros, es de los apóstoles, eso es desde los apóstoles, ¿no? La palabra técnica es querigma, ¿no? Entonces eso es lo que podemos ver. Pues bien, queridos amigos, vamos a seguir. Entonces vamos a terminar nuestra participación hoy rezando a nuestra Madre la Virgen, que nos ayude a vivir cada día mejor, a conocer a su Hijo a través de los evangelios. La próxima semana tendremos ya todas las cartas paulinas y las cartas apostólicas, y con eso concluimos este primer esbozo de formación bíblica. Ya luego, pues si ustedes gustan, pues podemos ir formando círculos bíblicos mensualmente, ¿no? Avanzando, si es que hay interés. Si no, personalmente. Terminamos pues rezando a nuestro Padre, ese Padre que nos ha mostrado, que nos ha dado a Cristo su Hijo y al que lo conocemos en los Evangelios. Dios te salve María. Perdón, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, muchas gracias y nos vemos los domingos en misa a todos. Bendiciones.